nuestra roca de salvación. Jehová, Yeshua, Jehová, Yeshua. Él es nuestra roca de salvación. Hermanos y hermanas, ¿dónde estás parado? ¿En la roca o en la arena? Vamos a iniciar nuestra investigación del desglose de esta parachá que es Vayetse, y él partió. Bereshit 28 del 10 al 32:3. Bereshit, Génesis 28 versículo 10 hasta el capítulo 32 versículo 3. Así que gócense, hermanos, porque esto es importantísimo en nuestras vidas. Así que vamos a iniciar. Y hay temas muy importantes en esta parachá. Ayer que tuvimos la oportunidad de leer toda la parachá, desde el capítulo 20, para ser exactos, del 28 al 32. Leímos infinidad de información, profecías ocultas, profecías escondidas, cosas que muchos, estoy seguro, posiblemente no las habían escuchado, otros posiblemente las habían escuchado, pero no tenían esa claridad de la información. Así que vamos a empezar, ¿verdad? El sueño de Jacob. Apunten. Sueño de Jacob. La piedra en la cabeza. La piedra del fundamento. El inicio del mundo. El inicio del pueblo de Israel como una nación y su templo. ¿Ok? ¿Se acuerdan en qué nos quedamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan en qué nos quedamos? Ok, la parachá anterior, ¿verdad? La búsqueda de la novia. Él salió a buscar la novia. ¿Sí? ¿Se acuerdan también del misterio del encuentro final con la novia? Ok, ¿sí? Entonces, antes de empezar todo esto, les recuerdo, importantísimos los apuntes, porque de esto ¡pum!, despegan a otro nivel para entender más cosas que van más abajo, ¿verdad? A llevarnos a descubrir tesoros, perlas, ¿ok? Entonces en Génesis 28 dice, él salió, ¿verdad? Pero en el versículo 28 también dice el sitio exacto de la piedra. Ayer los que estudiamos la parachá sabemos dónde está la piedra actualmente. Existe, es real, ahí está. La gente que ha podido ir a Israel, que han tenido la oportunidad de subir a la mezquita, a la cúpula del domo, que es un lugar de islámicos, de los primos, dicen muchos, de los judíos. Ahí está la piedra donde Abraham iba a sacrificar. Ahí está. Y donde Jacob durmió. ¿Ok? Entonces en Génesis 28:10 dice, salió pues Jacob de Beersheba, y fue a Harán. Y el versículo 11 nos dice, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, ya era de noche. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, como almohada, y se acostó en aquel lugar. Cuando leemos en la porción en hebreo, ¿sí?, donde dice, y llegó a un cierto lugar, ¿quieren saber cómo se escribe eso en hebreo? ¿Y cómo se lee? Se dice Macón, M-A-K-O-M, Macón, Macón, o el Macón Kadosh, Kadoshim. ¿Ya entendieron? Ok.
Así que tanto escrito en la Torá como en el Targum, ya sabemos todos lo que es el Targum, ¿verdad? Ok. Hace referencia a la expresión de el lugar. Hace la expresión directa, específica de un lugar. No de cualquier lugar, no, de un lugar específico, bien definido, ¿sí? Como algo determinado y que se conoce. Que algo bien definido, bien determinado y conocido. No es cualquier, sino algo que sabemos exactamente dónde. ¿Sí? Y acordémonos que en Génesis 22 se usa la misma expresión. En Génesis 22:4 dice, al tercer día, perdón, alzó Abraham sus ojos, porque al tercer día Abraham vio el lugar de lejos, lugar específico, exacto, vio la piedra donde iba a sacrificar exacto. ¿Ok? Entonces, Macón, M-A-K-O-M, Macón. Y este sitio ha sido identificado como el Monte Moría. Y este Monte Moría, hoy en nuestros días, es el Monte de Jerusalén, del Templo de Jerusalén. Ahora van a entender algo que dijo mi Señor Yeshua cuando estaba con Pedro. Peter, en inglés, Pedro, Simón Kefa. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le apodaban a Pedro? Piedra. La piedra. Y ahorita, ¿de quién estamos hablando? De la roca. De Yeshua, de Jehová Yeshua. Entonces, ¿de qué? ¿Sí? ¿De qué piedra estaba hablando? ¿De qué roca estaba hablando Yeshua cuando le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mal traducido, que es mi quejilá, mi congregación? ¿Sobre qué piedra hablaba Yeshua? Sobre la misma piedra que Israel, Jacob había ungido con aceite. La misma piedra que está en el monte Moriah. La misma piedra que está debajo de la cúpula del domo. ¿Saben lo que significa la palabra edificar? La palabra edificar significa construir. ¿Sabes qué? Voy a comprar un terreno y voy a edificar mi casa. Voy a edificar mi hacienda. Voy a edificar un cuarto. Voy a construir mi quejilá, su templo de adoración. Con eso, hermanos, descubrimos algo que nos han dicho muy inocente y malamente desde mucho tiempo antiguo en el cristianismo. Que Pedro es el encargado de la iglesia, que ahí se fundó la iglesia con Pedro, porque era la piedra. Nada más desviado de la realidad. Yeshua hablaba sobre esta piedra, porque Él es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Él sabe todo, de principio a fin. Es la dabar de Jehová, la imagen visible del Padre eterno. Así que con esto espero que ya se les caigan las lagañas, las vendas y las telarañas de los ojos. Porque ahí está una profecía que se cumplió. ¿Quién la llevó a cabo? Salomón. Ahí edificó. El que estaba vuelto loco por querer hacer el templo era David. Y no se le permitió a David.
pero se le dijo que su hijo Shlomo iba a edificar el templo. Y fue un templo hermosísimo, tal como la magnitud de nuestro Señor, así de hermoso. ¿Ok? Entonces, ya entendieron, ¿verdad? ¿De qué hablaba Yeshua con Pedro? Sobre esta piedra voy a edificar mi congregación. ¿Cómo se llamó la congregación? ¿Saben cómo se llamó? ¿Tienen una idea? La congregación no tiene nombre, porque él no vino a hacer denominaciones. Pero todos los que caminaban con él en ese momento, ¿a quién seguían? Al Mesías. Yeshua era el Mesías. ¿Y cómo se le apodaba a los que seguían al Mesías? Les decían, los del camino, que andaban caminando. Pero también les decían los mesiánicos, porque seguían al Mesías. Ahí nace el mesianismo y después bautizaron a los mesiánicos como los cristianos. ¿Y quién los bautizó? El emperador romano Constantino los bautizó. Son los cristianos porque siguen al Christus, Christos, en latín, grecorromano. Pero en verdad ahí nace el movimiento, un movimiento, no una iglesia, nace un movimiento donde la gente se congregaba. Mesianismo. ¿Y cómo va a terminar todo? Cuando mi Señor regrese, porque va a regresar. Y todo se tiene que cumplir. Y dé por terminado los 6,000 años. Los próximos 1,000 años, ¿cómo los conocemos? Vamos a entrar a la era mesiánica. Entonces coincide, sobre esta piedra edificaré mi quejilá. La palabra quejilá es congregar, gente de todo el mundo. Sobre esta piedra, el templo. Aquí será mi casa, casa de oración, dice Yeshua. La casa de mi Padre. Y ahí reinará él. Era mesiánica. Allí es el mesianismo. Y ahí termina todo para empezar los 1,000 años mesiánicos. Les dije que esta porción trae mucha información. Le pido a mi Señor bendito Jehová Yeshua, a los hermanos y hermanas cristianos que vean este video o que estén viéndolo ahorita, les caiga el 20. Todo tiene que ver con el Mesías, todo tiene que ver con la Torá, todo tiene que ver con el Brit Hadashah y todo tiene que ver con la revelación del Espíritu Santo, el pacto renovado. Pero el pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento, da testimonio de todo lo que habló Yeshua, Jesús, del Antiguo. Porque ahorita lo acabamos de leer en el Brit Hadashah, la porción que va con la Parashá. ¿Qué dijo Felipe? Acabamos de encontrar del que habló Moisés, que era lo que leían ellos, la Torá, porque la Torá es de Moisés. Y luego dice, y los profetas hablaron de él también, que era lo que leían ellos, el Tanakh y los Salmos, lo que nosotros conocemos por Josué hasta Malaquías. Eso era lo que leían, porque todavía no existía el mal llamado e inocente Nuevo Testamento, que se le llama y se le conoce como el Brit Hadashah, un pacto que se rompió y se tuvo que renovar.
Por eso vino mi Señor Yeshua a renovar. Sobre esta piedra edificaré, construiré, crecerá el movimiento para la era milenaria, mesiánica. En ningún momento vemos en la Biblia que dice católicos, testigos, mormones, pentecostés, adventistas y 80,000 denominaciones. Estamos hablando de la roca que está debajo de del domo de la cúpula. Y ahí está, todavía, y seguirá estando hasta que regrese mi Señor. Nada ha cambiado. Porque si mi Señor abolió, rompió, deshizo, quebró el Viejo Testamento mal llamado, entonces, ¿por qué cuidan tanto la roca los musulmanes? ¿Capiche o no capiche? ¿Entendieron? Estamos con nuestra paracha. ¿Ok? Entonces, Jacob toma la piedra y pone por cabecera. No tiene sentido pensar que nada más la puso por almohada. No. La piedra que tomó en ese sitio, en especial, en particular, la piedra que estaba en el monte Moría. Ahí descansó él. Esto es una relación con la piedra del fundamento, la base, el fundamento. ¿Se acuerdan que les expliqué en la paracha anterior? Que para construir una casa necesitas una base. Y después de ahí empiezas a edificar la casa. ¿Quién cree que era la base de la casa de mi Señor Jehová Yeshua? La Torá, los profetas, los salmos, y a partir de ese momento, los discípulos de Jesús, Yeshua. Esa es la base de la era milenial. Porque todos los profetas, la Torá, los profetas, los salmos y los discípulos de Yeshua, los apóstoles, todos hablaron de la época milenial, de la era milenial. Nadie habló nada más hasta donde murió él y se acabó. Las profecías se tienen que cumplir, ¿ok? Entonces acuérdense, Monte Moría, la piedra del fundamento. Ahí se hace una profecía realidad. ¿Y dónde? ¿Dónde se anuncia la piedra del fundamento? Ahí les va. Por eso les dije, apunten. Isaías 28:16. Isaías 28:16 dice, se los leo. Por tanto, Jehová dice así. Jehová Elohim Sedbaot dice así. He aquí que yo he puesto en Sión. ¿Dónde está Sión? En el monte Moría. Por fundamento. Una piedra, dice. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, firme. El que creyere, escuchen bien lo que dice, el que creyere, no se apresure, no será avergonzado. Se los vuelvo a decir, Isaías 28:16, ahí está la profecía. Entonces mi Señor Yeshua cuando vino, abolió toda la Torá. O sea, ¿reventó la profecía de Isaías? No, porque todavía existe la piedra. Por eso les digo, hermanos, el último minuto tiene 60 segundos hasta para arrepentirse de blasfemias. Créanmelo. Se los estoy leyendo con la Biblia, la misma Biblia que tienen ustedes en casa. Es la misma Biblia que tengo yo.
nada ha cambiado. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová Elohim dice así, lo dice él, y su palabra no regresa vacía, se cumple todo. Acuérdense del estudio que tuvimos. He aquí que yo he puesto en Sión, monte Moriah, por fundamento, por base, una piedra probada. ¿Quién la probó? Con Abraham. ¿Con quién la probó? Con Jacob. La probó también con Isaac. Piedra angular, preciosa, de mucha estima, de cimiento estable, fuerte, la roca fuerte de fundición. El que creyere, ahí habla de la profecía de Yeshua. Quien crea en él no será avergonzado, humillado. Al contrario, será firme en esa roca. ¿Ok? Prosigamos. Hermoso cuando mi Señor nos habla derechito al corazón y nos revela cosas que otras personas ni por enteradas, te los juro. Pero también hubo otro que habló de esa piedra de fundición, de fundamento. ¿Quieren saber quién fue? Para que no digan que salvo, siempre salvo. Job. Job habló de la piedra como un principio de la creación. En Job 38:4 dice, Jehová le dice a Job, fíjense bien, ya Jehová le dice a Job porque ya había creado todo, le dice Jehová a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando yo hice la creación del mundo, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde? Y Job cayó y sumiso, ¿verdad? Escuchando. Le dice Jehová, házmelo saber, dime, si tú tienes inteligencia, si de veras eres tan sabio, dímelo. Me imagino que mi Señor le dice a muchos pastores en sueño, ¿verdad? A ver, explícame en qué parte yo mismo abolí todo, en qué parte yo rompí el viejo pacto, en qué parte yo rompí mis promesas y juramentos, en qué parte yo abolí mis profecías. Estoy seguro que le chillan los dientes a muchos pastores. Créanme. Dice, házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 5 dice, Job 38:4-5 dice, ¿quién ganó sus medidas? Si es que tú lo sabes. Dímelo. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Quién tuvo que trazar una medida? Por eso mi Señor dice, de aquí a acá, hasta ahí. Y eso lo hemos leído. Empiezas aquí, terminas acá. ¿Qué acaso Él no dio las medidas de la futura tierra de Israel? Futura tierra de Israel. No futura tierra en el cielo. No hay tierra en el cielo. Todo va a ser aquí. Donde empezó todo, ahí termina todo. Tierra. Nadie va a salir disparado al cielo. ¿Sí? Luego dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿Sobre qué están fundadas? Buena pregunta. ¿O quién puso su piedra angular? Ahí está. ¿O quién puso la piedra angular? Y Job, callado. ¿Quién más sabio que mi Señor? Por eso dice, ¿dónde estabas? Ya me imagino mi Señor. Ojalá, ¿verdad? Que les dijera a los pastores que dicen que mi Señor Yeshua abolió toda la Torah. Que les dijera, ¿dónde estabas tú cuando mi hijo dijo, está aboliendo todo? ¿Estabas tú acaso ahí donde estaban todos reunidos? ¿Y tú lo oíste? ¿Eres testigo de escuchar? Porque si tú estás diciendo eso es porque eres testigo. Y acuérdense lo que dice la palabra de mi Señor. No darás falso testimonio. Así que si tú estás hablando que Yeshua abolió eso es porque tú estuviste ahí presente, tú lo viste, tú escuchaste y eres testigo. Pero si tú estás dando falso testimonio, déjame te hago el sonidito famoso. Anatema, y estás dedicado a muerte por falso
No le agregarás ni le quitarás a la palabra, y peor, si estás en un púlpito. ¿Ok? Esa piedra colocada en Sion, en el monte, ¿sí? Moria, se llama Eben Shetiyah. Y se escribe B chica E-N. H-E-T-I-Y-A-H. Eben Shetiyah. Y ya sabemos dónde encontramos esa piedra. Eben Shetiyah. Es el nombre de la roca que está en el sitio ocupado por la cúpula de la roca. ¿En dónde? En Jerusalén. Y se le conoce como el domo de la roca. Pero mucha gente que va a Jerusalén, nada más va de turista a comprar souvenirs, a comprar la famosa astilla de la cruz. ¿De qué tamaño estaba la astilla de la cruz? Imagínense, todos los turistas compran astillas de la cruz. ¿De qué tamaño estaba la astilla? Hace años y años y años que están vendiendo astillas de la cruz. Pero eso va. Ni siquiera toman en cuenta la historia bíblica. Ni siquiera. Nada más van de cruising, dicen los güeros, van de paseo. Porque no tienen ni la más mínima idea de lo que mi Señor habla en la palabra. Ni siquiera andan con las Biblias en sus manos para caminar y recorrer lo que mi Señor Yeshua hizo. Nada. ¿Ok? Entonces ahí se encuentra la roca debajo del domo de la roca, ¿verdad? Esa foto famosa que sale con el domo dorado, plateado, que es oro real. Es oro real. Y lo hicieron los islámicos, los musulmanes, ¿ok? Pero también, ayer se acuerdan lo que les dije, que también se conoce como la piedra perforada. La piedra perforada. Un pequeño agujero en la esquina suroeste. Por eso le dije ayer, no me acuerdo exactamente en qué porción, es en la suroeste. Y eso entra en una caverna debajo de la roca. Es como una cueva debajo de la roca. Posiblemente dormió Jacob. No sabemos. Pero se dice que ahí estuvo guardada el arca. Y también se le conoce a esa caverna como el Pozo de las Almas. ¿Ok? Entonces, ahí en el domo de la roca, este domo de la roca, ahí, te lo digo, tiene que suceder. Ese domo no se puede quedar ahí, tiene que suceder. Va a ser removido. ¿Por qué? Porque ahí tiene que estar el lugar santísimo. Ahí es donde Yeshua va a reconstruir el templo. Porque Él lo va a reconstruir. ¿Ok? Por eso dicen, van a reconstruir el tabernáculo de David. Van a reedificar el tabernáculo caído de David. Eso significa el sacerdocio. Qué hermoso es platicar todo esto entre hermanos. Mientras otros están comiendo puerco y celebrando fiestas paganas, hoy nosotros nos estamos llenando de agua de vida, de pan de vida y de luz. Porque eso es lo que viene para el, no muy lejos, no muchos años lejano, no muchos meses. Eso es lo que ya viene. Y mientras otros están jajaja, jejeje, jijiji, nosotros nos estamos preparando. Porque sabemos dónde, cómo y cuándo va a suceder. Por eso les digo, benditos los que están congregados en Shabbat alrededor del mundo. ¿Sí? Entonces, el lugar santísimo está ocupado desde
el 691 antes del Mesías. Ahí tiene que estar. Desde el 691 antes del Mesías. ¿Ok? Entonces acuérdense, la piedra del fundamento. Ahí tiene que estar sentado el Mesías. Porque ahí empieza todo y ahí terminará todo. No va a terminar en la Luna, ni en Júpiter, ni en Saturno, ni en ningún lugar de esos va a terminar. Por eso les digo, bájense de su caballo llamado mentira, porque van a todo galope. ¿Ok? Entonces esa piedra estuvo en el templo, el sitio del lugar santísimo. Eso nos lo explica, ¿verdad? Génesis 28. Y Génesis 28, 12 dice, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Jehová subían y descendían por él. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de él. ¿Ya entendieron? Ahí tiene que estar el trono. Ahí va a bajar Yeshua. Ahí va a bajar Jehová Yeshua. Jehová Setkinu, justicia, juez nuestro. Ahí tiene que bajar. Por eso está conectado el cielo con ese lugar. Ahí tiene que descender. Mi Señor Yeshua va a descender en el monte de los olivos. Y se va a reventar el monte en dos. Se va a hacer una llanura. Pero Él tiene que llegar ahí. Risa me va a dar si nos permite mi Señor verlo a todos en vivo, en directo y a todo color. Risa nos va a dar ver cómo todos los muertos que están obstaculizando la puerta que está cerrada, bloqueada, por donde tiene que entrar Él, se levantan. Y se levanten los muertos y hagan reverencia. Caravana. Porque para mi Señor no hay imposibles. Va a limpiar el camino. Pero de que entra, entra. Eso se los juro. Porque la profecía se tiene que cumplir. ¿Sí? Acuérdense, Yeshua mismo nos dijo, porque lo hemos leído infinidad de veces, que Él es la escalera que une la tierra con el cielo. ¿Y en dónde nos lo dice eso? En Juan 1. Ahí en Juan capítulo 1 nos dice Él cuando es reconocido como el Mesías. Por eso les dije, ahí inicia mesiánica. Y ahí arranca todo. Y cuando Él ven, termina para entrar a la milenio. Mesías, 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 Mesías. No hay católicos, no hay cristianos, no hay pentecostés, adventistas, nada de esto. Ni budistas, ni Krishna, ni Tipitaka, Buda, nada. Solo es mesiánicos. Y tienen que ser 12 tribus, porque nada más hay 12 puertas. Y cada puerta tiene el nombre de uno de los hijos de Israel. Ninguno de los hijos de Israel se llamaba católico. Ninguno de los hijos de Israel se llamaba pentecostés, adventista, mormón, sabatista. Ninguno. Ayer leímos perfectamente los nombres. ¿Se acuerdan que les dije? Circúlenlos. Porque esos son los nombres que van a estar en las 12 puertas. No hay puerta para gentiles. No hay puerta para salvos, salvos, siempre salvos. No hay puerta para los que se van en el arrebatamiento. No hay puerta para los que viven de la gracia o de la desgracia. No hay puerta para los que dicen que por obras. No hay puerta para los que comen puerco. No hay puerta para los que no están circuncidados. No hay puerta para ninguno de nada de ellos. Nada más hay 12 puertas y es pueblo de Israel. De sus 12 hijos. En Juan 1, versículo 51 dice, y le dijo Yeshua, de cierto les digo, se los juro, dice Yeshua,
De aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Jehová que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Lo acabamos de leer en la paracha. Yo soy la escalera. Juan 1:51. Y también nos habla en Primera de Timoteo 2:5. ¿Y qué nos dice en Primera de Timoteo 2:5? Bien fácil. Fíjense bien. Porque hay un solo Dios. En hebreo, Ejad. Hay un solo Dios. Ejad. Y un solo mediador. Ejad. Entre Jehová y los hombres. ¿Y quién es? Yeshua, hombre. O sea, físicamente viendo. Primera de Timoteo 2:5 conecta con Juan 1:50. ¿Sí? Tomen en cuenta todo eso. Por eso les digo, a veces oye como un poco sarcástico en broma. Ya no coman mentiras, mejor coman taquitos. Eso sí saben mejor. Pero las mentiras saben bien. No te hacen provecho. Te hacen daño. ¿Ok? Y ahora vamos ahí mismo por la promesa. La promesa que le hizo Jehová a Jacob. Y que Jacob también le hizo a Jehová. ¿Ok? ¿Y cómo se presenta mi Señor? En el versículo 3 dice, he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella y le dijo, yo soy Jehová, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra, escuchen bien, dice, la tierra, no dice la luna, Plutón, la última estrella, Mercurio, no, dice la tierra en que estás acostado, te la daré a ti. Y subrayen, por favor, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Subrayenla, por favor. Y saquen una línea que diga, profecía mesiánica. Porque ¿quién nos va a traer de regreso a la tierra de Israel? Yeshua. Ahí está la profecía mesiánica. No es a la luna, Júpiter, a Saturno. Así que hermanos, que vean este video o lo estén escuchando ahorita. Si ustedes tienen comprado el boleto para irse a la luna, salvo, siempre salvo, regrésenlo a su pastor o a quien se lo hayan comprado. Esa mentira. Díganles que les devuelvan su dinero, porque se van a quedar plantados como nabos aquí en la tierra. Y van a tener que pasar toda la tribulación, porque la tribulación son 7 años. Y a la mitad, mi Señor, salva, aparta. La salva es apartar. A un remanente lo va a cuidar. Y Él dice en su profecía que va, y no les faltará comida, es el mundo. Se van a estar tragando unos a otros, que va a haber canibalismo. Todo se va a cumplir. Les guste o no les guste. ¿Ok? Por eso les digo, vendan, regresen su boleto, déselo a su pastor y díganle, no, prefiero mejor buscar mi salvación que seguirte escuchando a ti. Llámense cristianos, llámense raíces hebreas y llámense mesiánicos, porque los hay. En raíces hebreas hay mucho blasfemo. Mucho blasfemo que trae la teología del salvo, siempre salvo, según ellos. Cuando mi Señor nos habla diferente. ¿Ok? En el versículo 15 dice, he aquí, yo estoy contigo, dice Jehová, te guardaré, salvo, apartado, ¿verdad? Te voy a apartar, te voy a guardar, te voy a proteger. Por donde quiera que tú fueres. Le está diciendo Jehová a Jacob. Y dice, volveré a traerte ¿a dónde? A esta tierra. ¿No le dijo ahorita en el versículo 3? ¿Sí?
te daré esta tierra donde estás acostado tú, a toda tu descendencia. Y en el 15 le dice, yo contigo te guardaré, estarás salvo por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Y luego dice, en juramento y promesa, pacto. Por eso los pactos no se pueden romper. Si no, Yeshua hubiera roto todo lo del Padre y no se hubiera cumplido nada. Dice, por donde quiera que fueres y volvieres, te traeré a esta tierra, ¿verdad? No te dejaré, dice, hasta que haya hecho lo que te he dicho, hasta que cumpla todo lo que te he hablado. ¿Ustedes van a ir en contra de la palabra de mi Señor Jehová? ¿Ustedes van a ir en contra de la palabra de mi Señor Yeshua? Si no, acuérdense de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo esto? Acuérdense, ¿verdad? Nada más falta que les diga a ustedes. ¿Y dónde estabas tú cuando yo dije que estaba abolida ya la Torá de mi padre? ¿Dónde estabas tú cuando yo clavé todo en la cruz, según tú? ¿Dónde estabas tú cuando me oíste decir eso? Eso es blasfemia, es anatema. Por eso Pablo dice, cualquiera que venga y te hable algo que no está en el Evangelio, así fuese un ángel, sea anatema. Estamos leyendo a la luz de la Torá, el Tanakh y el Brit Hadashah. ¿Ok? Para que no digan que, ay, están judaizando. No, yo no te estoy judaizando, yo te estoy advirtiendo que si no corriges tu error, vas derechito al infierno. Yo no te voy a mandar. Ni te voy a mandar, ni te quiero mandar, ni deseo mandar. Tú te vas a ir solito, porque esa es tu decisión, tu libre albedrío. Y mi Señor te lo explica infinidad, millón de veces en esta palabra. ¿Ok? Entonces dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y luego dice en el 16, Jacob responde, ciertamente, Jehová está en este lugar. ¿Por qué? Porque lo oyó, lo vio. No fue un sueño, lo vio, lo escuchó. Y yo no lo sabía, dice Jacob. Y he escuchado, había oído, porque obvio que escuchó cosas de su abuelo, obvio que escuchó cosas de su padre, obvio que escuchó cosas de sus tíos, primos anteriormente. Pero ahora lo estaba viviendo él en carne propia. ¿Y qué dice el versículo 17? ¡Cuán terrible es este lugar! Imagínense. No es otra cosa que casa de Jehová y puerta del cielo. Entonces ya quedamos, ¿cuál es la casa de Jehová? El monte Moriah, el monte de Sion. ¿Se acuerdan de esa canción que dice, I am jealous for Zion, I am jealous for the Zion, I am jealous for the Zion, I will live in Jerusalem. Siento celos por Sion, siento celos por Sion, mi anhelo en Sion, moraré en Jerusalén. La canta Paul. Está dando palabras de Jehová. Pide y guarda Sion, el monte Moriah. Y él va a morar, él va a reinar en Jerusalén. Así veremos en las canciones, dice Clara. ¿Ok? Entonces Jacob reconoce y dice, casa de Dios, casa de Jehová. Bet-El, casa de Jehová. Y puerta al cielo. Nadie conocerá al Padre si primero no pasa por mí. ¿Quién dijo eso? Yeshua. Entonces, ¿cómo se presenta él? Como la puerta. Tienes que pasar primero por Yeshua, aceptar su sacrificio, bautizarse en su nombre, aprender de él, para que él después te presente al Padre. Hasta escalofríos me dio, se los juro. Oh. Pero hay gente que ni siquiera lo conoce.
Yo amo a Yeshua, amo a Jesús. Y saliendo del servicio se van a comer carne de puerco, guisadito, tamales. Yo amo a mi Señor Yeshua Jesús. Vas y dejas a tu esposa en la casa. Ahorita vengo, voy a comprar algo. Y vas a ver la otra. Adúltero, fornicario. O llegas a tu casa y te transformas. Y le das con todo a tu esposa y a tu hijo. Pero yo amo a mi Señor Yeshua. Salvo, salvo, siempre salvo. Y nadie me quita la salvación. Ya no más falta que toda tu familia en coro te diga, amén. Créanmelo, hay mucha gente que está más perdida que un Boy Scout sin brújula en el desierto. ¿Ok? Entonces Jacob había recibido la bendición de su padre Isaac. La leímos en la paracha anterior. Pero ese lugar era muy especial. Y ahí, en ese lugar, mi Señor Jehová le confirma la bendición dada a Abraham, a su abuelo. ¿Sí? Se la confirma, llamándolo su Padre eterno. Llamado su Padre eterno. ¿Ok? Esto significa, póngalo entre paréntesis, significa que los herederos de la promesa serán llamados hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Todo esto que les estoy diciendo significa que los herederos de la promesa serán llamados hijos de Abraham y de Isaac, su padre. Ahora entienden ya el versículo donde dice Yeshua, si de veras me amas y me obedeces, hijo, linaje de Abraham eres. ¿Ok? Pero lo más hermoso es, entre paréntesis, pónganle o en signo de interrogación, ¿cuál es la promesa que Jehová le da a Jacob? Y con eso, hermanos, ustedes van a reventar, a matar, a moler, a despedazar la teoría del reemplazo y la teoría del arrebato. Con esto que les voy a decir. ¿Cuál es la promesa que Jehová le dio a Jacob? Nada más y nada menos que la promesa de la tierra de Israel será su heredad. Dije tierra. Nunca dije primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, cuarto cielo, quinto cielo, séptimo cielo y todos los cielos que quieran. Ni ninguna estrella, ningún planeta, ni ningún cosmos. Dijo tierra. Punto. Se acabó. Ni qué discutir. ¿Ok? Y le dijo que su descendencia será incontable, como el polvo de la tierra. Y también dijo que vendrán, apunten entre paréntesis, vendrán de todos los rincones de la tierra. Por eso les hice ayer la pregunta en el estudio. ¿Ya regresaron todas las 12 tribus a Israel? No, porque no se cumple la promesa. Porque Yeshua tiene que regresar y juntarlos a todos y llevarlos a Jerusalén, a los escogidos. No a los hipócritas, no, a los escogidos los tiene que llevar. Entonces, si Yeshua tiene que regresar y cumplir esta promesa, él no abolió la Torá, él no rompió ningún mandamiento, él no clavó nada en la cruz, sigue igual hasta que él regrese. Ven qué fácil es con la Biblia reventar cualquier falso argumento. Entonces vendrán de todos los rincones de la tierra
¿Quiénes? Entre paréntesis, la descendencia de Abraham, la Sera, que está esparcida, regada por el mundo actualmente y que llevan la bendición. ¿De quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob, Israel. ¿Y cómo se conocen a ellos? Hebreos, israelitas, mesiánicos, hebreos por Abraham, israelitas por las promesas a Isaac y mesiánicos por las promesas a Israel y a sus 12 hijos, la era mesiánica. ¿Ahora entienden perfectamente? Esa es la simiente de Abraham, su esperma. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de él. Entonces, ¿a quién le pertenece la simiente buena? A Yeshua. ¿Y a quién le pertenece la simiente mala? A Satanás. ¿Pero qué no quedamos que Caín nació de Adán y Eva? Sí. Pero lo convenció Satanás de cometer asesinato. Entonces entra el paquete de Satanás. En ningún momento Satanás preñó a Eva, que quede claro. Porque ya hemos leído tantos versículos donde mi Señor no permite el pecado en algo que Él ha creado. Esa es la simiente de Abraham. Los obedientes, los que guardan pactos, convenios, estatutos, preceptos, desde Abraham, con Isaac y con Jacob, con Israel. Los que guardan sábado, los que están circuncidados, los que comen kosher, que no comen puerco, que no comen cosa inmunda, los que están apartados, los que están en verdad haciendo la voluntad del Padre y esperando que Él nos lleve a victoria segura, nos aparte, salvos. Eso significa la palabra salvos, o a proteger. Por eso muchos me dicen, ay, usted dice que yo no soy salvo. No, yo no lo digo, lo dice la palabra de mi Señor. Usted no es salvo. ¿Por qué? Usted no va a ser apartado cuando venga mi Señor. Porque usted se va con su familia ya a celebrarle a la chinchilla sin patas, a Guadalupe. Nada más hay quinceañera en el barrio y usted va y se pone unas bien buenas. O de repente se va y se va a una disco. O el fin de semana se va a aventar su guisado de puerco. Tamalitos. Y antes de que lo perdonara su esposa, ¿con quién salía? No salía con una sombra, porque se llegaba lleno de chupetones en el cuello. ¿Usted cree que mi Señor lo va a apartar, lo va a salvar, lo va a proteger cuando usted está lleno de pecado? Él va a apartar a los limpios, a los puros, a los obedientes. Eso significa la palabra salvo en hebreo. ¿No me cree, hermano? Investíguelo. ¿No me cree, hermana? Investíguelo. En hebreo, en el Strong, busque la palabra salvo. Dice guardar, proteger, cuidar, poner aparte, proveer. Y luego entre paréntesis viene Jehová, Dios. ¿Quién lo va a hacer? Hasta el mismo Strong te lo explica. Pero sigan leyendo el grecorromano. Por eso Satanás engaña al mundo. ¿Ok? Entonces, ya vamos, ¿sí? Ya vamos descifrando la piedra del fundamento. ¿Ok? Acuérdense, la piedra del fundamento en hebreo y se escribe con las letras Aleph Bet.
Aleph, Bet, Eben. Aleph, Bet y Nun. Acordémonos, desempolvemos un poquito el hebreo. Aleph, Bet y Nun. Ese es Eben. Esas son las letras que contienen, ¿sí? El nombre de Eben. Y son también familiarizadas con las palabras Abba, Padre. Entonces, si es la casa y están familiarizadas con el Abba, Padre, ¿sí? Aleph, Bet. Si tomamos las dos últimas letras, tenemos las letras Bet y Nun. ¿Y cómo diría? Ven, que significa hijo. Entonces, ya una vez teniendo todo completo eso para la lectura, diríamos Padre, Hijo, igual a Eben. Y entre paréntesis, esto es la piedra del fundamento. Ejat. Nuevamente terminamos con Ejat. ¿Ok? Piedra del fundamento. Y acuérdense que en el Targum nos explica que Jacob, ¿sí?, vio la imagen visible del Eterno, su palabra. ¿Y cómo lo confirmamos eso? Pues nada más y nada menos que mi Señor Yeshua da testimonio de quién es Él. Juan 10:30. En Juan 10:30 dice, yo. Y sabemos lo que significa la palabra yo en hebreo. Yo juro, yo y el Padre, uno somos. Entonces en hebreo, ¿cómo dijo? Yo y el Padre, Ejat. Yo les juro que mi Padre y yo somos un Ejat, uno. ¿Y se acuerdan que dicen que fue el Cordero sin mancha y sin arruga? El Cordero inmolado, limpio, puro, hasta muerte. Entonces, Él no mintió nunca. Él no hizo nada malo. Por eso mi Señor lo aceptó como sacrificio. Aquí también les quiero explicar algo. Una cosa es misericordia, ¿sí? Y otra cosa es gracia. Y se los explico aquí rapidito. Por la gracia que halló su hijo, Yeshua, en el madero, en el sacrificio, por esta gracia inmerecida, sublime, Jehová tuvo misericordia de todos nosotros, porque todos hasta ese momento, antes de que su hijo muriera en la cruz, todos estábamos destinados a muerte. Y lo único que mi Señor Yeshua reventó en la cruz, ahí sí digo yo con certeza, fue la maldición de la muerte. ¿Por qué? Por el pecado que cargaba el ser humano. Porque la paga del pecado es muerte. Eso fue lo único que mi Señor en la cruz reventó. Pero de ahí en fuera, todo sigue igual hasta que Él regrese. Entonces, por la gracia sublime de su Hijo, Jehová tuvo misericordia de nosotros. No, hermanos, que nosotros vivimos de la gracia. ¿Qué hiciste tú para agradar a Jehová? ¿Qué has hecho tú para agradar a Jehová, para vivir de gracia? ¿Qué has hecho tú? Nada, porque por obras no se gana
bendición. Por obras no se gana. La salvación será aparte, puesto aparte. Si no es por la misericordia. ¿Y cómo entiendes la palabra misericordia? Cuando aceptas el sacrificio de su Hijo en la cruz y lo conoces, dices, si tú pensares que Jehová levantó de los muertos a Yeshua y que Él murió por tus pecados en la cruz y derramó su sangre para limpiarte de todo, ¿serás qué? Serás salvo. ¿Y qué les vengo diciendo de la palabra salvo? Serás guardado, serás sacado, serás puesto aparte, serás cuidado. ¿De qué? Del mundo. Porque desde el momento que tú te bautizas, aceptas el sacrificio, te perdona todos los pecados, toda tu maldita vida miserable que tenías antes de llegar al bautismo. Y a partir de ese momento empieza el nuevo hombre, la nueva mujer, caminando en pactos, en obediencia. Y mi Señor no miente, Él dice, yo te voy a guardar, te voy a proteger y te voy a poner aparte, te voy a poner salvo. Pero eso no quiere decir que tú ya tienes VIP, vía libre para entrar al reino. ¿Qué no les vengo diciendo que yo conozco gente que se han bautizado en el nombre de Yeshua, de Jesús, y están peor que antes de que se bautizaran? ¿Ustedes creen que ellos van a entrar al reino? Ah, no, es que yo ya confesé el nombre. Sí, pero espérate, viene la primera resurrección, el primer juicio. Porque todos los que han muerto en su nombre, Jesús o Yeshua, era un claro lo que dije, Jesús o Yeshua. No dije Jesucristo, no dije Yahshua o Yahashua o como se les antoje de llamarlos. Tampoco Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es Jesús por misericordia o Yeshua bíblicamente. Estos serán puestos aparte. Pero si ya una vez que te bautizaste y empezaste a caminar y caíste y pecaste conscientemente de lo que estabas haciendo, dice Pablo, ya no hay nada que hacer contigo más que el juicio final. Pero si tú caminando, después de que te bautizas, cometes inocentemente un error o algo, pecas sin saber inocentemente, tenemos un sumo sacerdote que nos va a guardar y nos va a cuidar y va a interceder por nosotros. Pero mucha gente no sabe ni siquiera en dónde se encuentra eso en la Biblia. ¿Quieren saber dónde? Facilísimo. Yom Kippur. Este es el día que mi Señor perdona a sus hijos ya bautizados por pecados inocentes, por pecados que no sabían, y ahí Él te limpia. Tienes que llegar a la fiesta de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot y Shimhat Torah. Pero previo a eso es Pesach y Shavuot. Ese es el ciclo. Pero toda la gente vive, se quedó atrapada en el salvo, salvo, siempre salvo. Yo ya hice la confesión de fe y nadie me quita la salvación. Se los acabo de explicar. La palabra salvación es puesto aparte, cuidado, guardado, protegido. Ahora, hermano y hermana que estás viendo esto, o hermano cristiano que vaya a saber por curiosidad esto, si llegas hasta esta parte del video, me da gusto decírtelo de viva voz. Porque en verdad vas en caída libre, sin paracaídas, al infierno. Yo no te mando, tú solito vas cayendo. Si no me crees, todo lo que estoy hablando con los versículos,
conéctalos e investiga. Pero todo parte de la base, de la piedra del fundamento. ¿Ok? Ok. ¿Podemos entender esto? Sí, más fácil te las pongo. Juan 14:11. Juan 14:11 te va a hablar mucho más fácil. Fíjate bien cómo te lo va a decir Yeshua, ese que tú amas, que tú quieres, que tú dices que lo obedeces hasta la muerte. Fíjate bien lo que dice, porque ese mismo que tú dices que amas y quieres hasta la muerte, ese es el mismo que te va a juzgar en la primera resurrección en su nombre. Porque él no miente, todos los que han muerto en su nombre los va a contar. Jesús o Yeshua, en la primera resurrección, pero te tiene que juzgar si has pecado. Juan 14:11 dice, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no me creen, bueno, créanme a causa de las obras mismas que yo hago. ¿Y cuáles son esas obras? Milagros, sanidades, liberaciones, sanaciones. Esas son las obras que él hizo, porque estaba todo profetizado. Pero también, ¿dónde nos habla? En Lucas 20:13. En Lucas 20:13, mi Señor Yeshua se identifica como la piedra del ángulo. Ahí está. Jehová habla y Yeshua obedece. Y repite todo lo que el Padre habló porque Él es su dabar, su palabra, su memra. ¿Ok? Y dice, ¿sí? Pero Él, ¿sí? Dice, identifica a Yeshua la piedra del ángulo como el dueño de la viña y su hijo. Y en el versículo 17, Lucas 20:17 dice, pero él mirándolos dice, ¿qué pues? Es lo que está escrito. Fíjense bien qué dice mi Señor Yeshua. ¿Qué es lo que está escrito? O sea, ¿en dónde? En la Torá, en los profetas y los salmos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza principal del ángulo. ¿Y a quién se lo estaba diciendo Yeshua? A los fariseos, a los seduceos y a los escribas. Gente que conocía, que entendía, que leía día y noche, mañana, tarde y noche, en el templo la Torá. Imagínense el tubazo que les metió mi Señor con su palabra. No tuvo ningún reparo en decírselos, porque Él es soberano y Él es el que da las órdenes. ¿Sí? Lo que dijo, ¿qué pues? O sea, ¿no sabe? ¿Qué es lo que dice el escrito? ¿Qué es lo que dice la Torá? ¿De cuál escrito? Torá. Samuel, segunda de Samuel 2:22. 2:22. Bendito sea mi Señor. Segunda de Samuel 2:22. Dijo Jehová, palabras de Jehová. Dijo Jehová, segunda de Samuel. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Esta palabra de libertador significa salvo en hebreo. Salvo es el que me liberta de todo mal, de todo problema, de tribulación. Salmo 18:46. Viva Jehová, bendita sea mi roca y enaltecido sea el Elohim de mi salvación, el que me va a guardar. ¿Sí? La roca es la fortaleza. Bendita sea mi roca. El Elohim de mi salvación, el que va a cuidar de mí en el final.
o en los tiempos que yo tenga delante. Eso significa salvación. En el hebreo, no en la lengua castellana, sino en hebreo. Por eso les digo, importantísimo aprender hebreo, porque si no, están muertos en teología mesiánica. Primera de Corintios 10:4. Acuérdense, llevamos Lucas 20:13, Lucas 20:17, Segunda de Samuel 22:2, Salmos 18:46 y vamos con Primera de Corintios 10:4. Y Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Yeshua. Y está hablando Pablo en Primera de Corintios. Pablito, al que muchos hermanos cristianos lo hacen más grande y más poderoso que Yeshua. Pablo dice, todos bebían la misma bebida espiritual. Ahora, de vida, la roca. De ahí salía el agua. ¿Sí? La roca espiritual que le seguía. Y la roca era Yeshua. Entonces, la roca es el Padre. La roca es el Hijo. Y la roca es el que guarda a Israel y a la descendencia de José en particular. ¿Y quién es la descendencia de José? Efraín. ¿Ok? Entonces, en Génesis 49:24 dice, mas tu arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Y quién es el pastor? ¿Cuál es su nombre? ¿Y quién es la roca? Yeshua. Todo habla de era mesiánica. Mesías, mesiánicos, Mesías, hebreos, israelitas, mesiánicos. En ningún momento hablo de házaros, askenazis, hasíricos, ortodoxos, ultraortodoxos. En ningún momento hablo de eso. Todo es mesianismo. Por eso les digo, teología mesiánica. Y se está quedando grabado. Con mucho amor se los digo. ¿Ok? Acuérdense que la descendencia de José es Efraín, Joseph. Y sería fortalecida por el pastor de Israel, la roca, Yeshua. ¿Y quién dijo en Juan 10:11? Apunten, Juan 10:11. ¿Quién dijo? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién dijo eso? En Juan 10:11. Yeshua. ¿Sí? Amén. Y en Juan 10:14, ¿qué dice? Yo soy el buen pastor. Y conozco, dice Yeshua, y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. No, hermana, es que yo salvo, siempre salvo. Espérate, mi Señor te conoce. Sí, Él conoce mi corazón, Él sabe lo que yo. Créeme lo que por tu corazón te va a juzgar, porque Él sí te conoce. Juan 10:14, yo soy buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. ¿Qué? ¿No será usted cabrito, hermano? Porque oveja no creo. A lo mejor es cabrito, porque es bien cabrito usted con todos. En serio. ¿Ok? Entonces, ya para terminar. ¿Eso es una coincidencia? ¿Una casualidad?
de todo lo que venimos leyendo, desde la base, el sueño, la piedra, la fundación, lo que Jehová le dijo a Jacob, lo que venimos desglosando con todos los nombres, Bet-El. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? No, hermanos. No. Por eso es la casa de Israel. Pero a esa casa van a llegar 12 hijos. Por eso le dijo, y a tu descendencia los voy a traer. A sus 12 hijos los va a traer de regreso. Y a su descendencia. ¿Sí? Entonces, a los que sí se les reveló en profecía fue a Efraín, a José y a Efraín, por la profecía de de Jacob, de Israel, a sus nietos y a José. Doble. ¿Ok? Entonces, ¿quién se le reveló a Israel? A Jacob. Y Jehová, el ángel de la presencia de Jehová. El ángel de Jehová. Por la presencia del ángel que acompañó en todo este camino. Así lo bendijo a José. Así dijo a Efraín y a Manasés. ¿Ok? Entonces, ¿está claro? Habla de templo, habla del trono del Eterno Celestial, de su reino aquí, milenial. Este es el sitio, el mismo sitio del que venimos hablando, donde se cumplirá la profecía. Por eso les dije, hasta que Él regrese, donde será colocado permanentemente la réplica, la copia exacta, escúchenlo, la copia exacta y fiel de la que está en el cielo será puesta la silla, la réplica del trono de los cielos. ¿Ya habían escuchado eso? ¿A poco creen que se va a sentar en cualquier silla Yeshua cuando se siente? Dice que ahí están los tronos de la casa de David. Al decir los tronos es el reinado que ha pasado por toda su generación. Ahí están los tronos, ¿verdad? Donde han reinado sus hijos. Pero ahora le toca reinar a él. ¿A poco creen que se va a sentar en una silla cualquiera? Se tiene que sentar en una idéntica a la que está en los cielos, porque todavía no desciende la nueva Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Moisés cuando estaban haciendo el Mishkan? Haz conforme a todo lo que has visto, igualito, idéntico. Si lo hizo con Moisés, no lo va a hacer él con Yeshua, la imagen visible de Jehová, porque Jehová dice, yo mismo los voy a juzgar. En Ezequiel, en Jeremías, en Malaquías, hay demasiada profecía, en Daniel. Yo los voy a juzgar. Hasta de broma yo a veces me imagino así que les va a decir, ven para chiquitito, ven chiquitito, que decías que yo era bien malito en el antiguo. Bueno, pues te voy a juzgar entonces con el nuevo. ¿Guardaste mi Shabbat? No, es que me dijeron que era para judíos. ¿Y qué soy yo? ¿De qué tribu salí? ¿Dónde nací? No, pues nació en la tribu de Judá. Y la salvación viene de, al decir la salvación viene, la salvación va a salir de la tribu de Judá, de los judíos. ¿Y por qué le dijiste a mucha gente cuando te la mandé para evangelizarte? Que eran los judíos y que eso era maldición. Entonces, ¿yo soy maldito porque soy judío? ¡Ah! Por eso les digo que mi imaginación es muy preciosa. Yo no sé cómo los va a juzgar, pero de que los va a reventar,
los va a reventar mi Señor Yeshua, Jehová Yeshua. Él no miente. Es la primera resurrección. Ni hablemos de la segunda, porque eso va a estar más candela. Dice el caribeño, color candela. ¿Ok? Entonces, tiene que haber una copia del trono de los cielos. ¿Sí? Entonces, después de que Jacob dijo, terrible es este lugar, ¿verdad? No es otra cosa más que la casa de Jehová, puerta del cielo. Después de reconocer esto, Jacob, ¿sí?, ungió la piedra y señaló el sitio exacto de la puerta del cielo que conecta con el trono. Ahí empieza todo y ahí terminará todo. Así que terminamos con estos versículos, porque créanmelo, hay mucha información brutal. Pero a veces dice en la palabra mi señor Pablo que a veces tanta información, a veces los empaca, porque hay que llevarlos despacio. Pero muchos ya comen sólido. ¿Sí? Acuérdense, Bet-El, la casa del Eterno. ¿Quién llamó? ¿Cómo llamó Yeshua al templo? Lo vemos en Juan 2:16. Y dijo a los que vendían palomas, quiten de esto y no hagas la casa de mi padre casa de mercadeo. Lo dijo Yeshua. ¿Por qué? Porque la casa de mi padre es casa de ¿qué? De oración. Así o más claro, Juan 2:16. Pero, ¿qué quiso decir además? Que el templo es la casa de mi padre. Él dijo, mi casa. ¿Qué significa? Mateo 21:13. ¿Sí? Y dice, y les dijo Yeshua, escrito está, mi casa, fíjense cómo dice en primera persona, mi casa, dice Yeshua, mi casa, Ejad, soy Ejad, mi casa, casa de oración será llamada. Mas ustedes la han convertido, la han hecho cueva de ladrones. Hermanos, Malaquías 3:10, cueva de ladrones. Nada más se acuerdan de Malaquías 3:10, ahí sí se acuerdan de que existe el viejo pacto. Pero mi Señor dice, la han hecho cueva de ratas de 2 patas, dice Paquita, ladrones. Pero también en Mateo 21:20 dice, e hizo Jacob voto, perdón, en el versículo 20 dice, y Jacob hizo voto diciendo, si fuere Jehová conmigo y me guardare en este viaje en que y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, de regreso a la tierra prometida, Jehová será mi Elohim. Y todos los que regresemos a Jerusalén, lo vamos a ver en vivo, en directo y a todo color. Y lo vamos a llamar Abba, Padre. Bendito sea mi Señor, Jehová Yeshua. Y hermanos, con esto termino la explicación de Vayetse, Parashá número 7. Y él salió, la roca del fundamento, la base. ¿Qué significa? ¿Qué es para nosotros en el final de los tiempos?
pero va mezclada junto con la palabra salvo. Ahora ustedes tienen en sus manos la información y de ustedes depende seguir caminando por ese camino angosto. Hermanos de YouTube, hermanos de Facebook, hermanos de Telegram y hermanos cristianos que vean este video. Creo que llegó el momento de wake up, despertar. Despertar de ese coma, porque estaban en un coma profundo. Y del coma profundo a la muerte nada más hay una cosa que nos separa. ¿Quieren saber qué es eso? El coma espiritual profundo de la muerte nada más nos separa con algo. Espiritualmente se le conoce por verdad, la verdad. Pero físicamente en el mundo, cuando alguien está en coma, para la muerte lo único que hace falta nada más es desconectar la máquina, el cable, ¡pum!, que mantiene con vida a esa persona muerta. Esa es la única diferencia. Terrenalmente, jala del cable y se acabó. Espiritualmente, la verdad. Y se acabó. Bendito sea mi Señor Jehová Yeshua. Y bendito todos aquellos que abren su corazón para escuchar su mensaje. Pan y vino. Inclinemos nuestros rostros. Amantísimo Padre Jehová, Sedbaot, gracias Padre Santísimo, porque nuevamente Padre nos sigue fortaleciendo, nos sigue edificando, nos sigue parando firmes en su roca. Y sabemos, Padre, que todos aquellos que estamos firmes en su roca, así vengan tempestades, terremotos, tifones, ciclones, inundaciones, lo que sea, nos mantenemos firmes en su presencia, contra todos y contra todo. Familia, amigos, trabajo, situaciones, lo que sea, porque estamos bien firmes y plantados en el fundamento, en la base, en la roca que es su Hijo, Yeshua, nuestro Mesías, siendo usted mismo, Padre, visiblemente. Gracias, Padre Santísimo. Pocos son los que reciben esta información. Deseo que sean millones, Padre, y que más hermanos conectados en este sentir espiritual, Padre, que usted nos revela, sigan gritando al mundo en diferentes idiomas y lenguas su mensaje, Padre, tal como hoy en esta paracha nos lo explica. Bendito sea su santo nombre, Padre. Gracias, Padre, por levantar a aquel que estaba doblado, por meterle un tanque de oxígeno espiritual a sus vidas, por enderezar a aquel que estaba sufriendo o careciendo o debilitándose. Y por jalar, Padre mío, aquel que se estaba desviando o saliendo de su corral. Aquel que se estaba yendo lejos, Señor, gracias por jalarlo usted, yo no. Gracias por sus palabras. Aquel que estaba sintiendo que el agua le llegaba ya a su nariz, que no podía con el oxígeno. Gracias, Padre, por meter la mano y sacarlo, Señor, con fuerza como usted sacó a Pedro. Porque él gritaba, Yeshua, Yeshua. Y usted llegó, Señor. Así clamamos, Abba Padre, y clamaremos, Abba Padre, cuando lo veamos sentado en el trono, ahí, en la roca de la fundación, en Jerusalén, en Sion, en el monte Moriah, donde usted empezó todo, y usted terminará todo. Padre Santísimo, le damos gracias. Lo alabamos, lo glorificamos, lo bendecimos, lo exaltamos. En el nombre que es sobre todo nombre. El único nombre que nos va a salvar, nos va a apartar, nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a proveer, nos va
a defender de todo lo que usted, Padre Santísimo Jehová, mandará al mundo, para que el mundo sepa que usted es real, vivo, y entiendan que la historia siempre fue verdad. Gracias por revelarnos la palabra salvo en hebreo, Padre. Y Él es el que nos va a salvar, su Hijo Yeshua. Porque así como caminó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, así caminará como pastor, como el buen pastor. Lleva su rebaño a tierra segura, a su casa. Su Hijo Yeshua, Melech Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre Jehová. Su pueblo lo honra, lo bendice, lo alaba y lo glorifica en el nombre que es sobre todo nombre, donde toda rodilla se doblará, el nombre de Dios, Yeshua. Todo su pueblo dice desde el corazón, Padre, amén, amén. Amén.